La doctora Rocío Zambrana es profesora asociada de filosofía en la Universidad de Oregon, es directora del programa graduado. Y el título de su conferencia es Apuntes para una crítica decolonial del endeudamiento. Y su obra examina concepciones de crítica en Kant y en el idealismo alemán, especialmente Hegel, Marx y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Pensamiento decolonial y feminismo decolonial. Su primer libro, Hegel y la idea de la inteligibilidad, ofrece una interpretación de la ciencia de la lógica a la luz de lecturas revisionistas de Hegel. Ese libro es del 2015. Y está en proceso de escribir la profesora el segundo libro, que se llama Colonial Debts, The Case of Puerto Rico, y que desarrolla la noción de colonialidad liberal a la luz de la crisis de la deuda en Puerto Rico. Sin más preámbulos, con la profesora. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido. Siempre un placer y una experiencia sumamente rica y para mí especial y un gran honor estar en la Universidad de Puerto Rico y poder estar con ustedes. Y especialmente también con tanta gente que admiro y aprecio aquí hoy. Así que espero poder ofrecer algo de interés. Esto es parte de un libro que acabo literalmente de terminar sobre los conceptos como un tratamiento de la deuda, el concepto de colonialidad y el concepto de crítica. Pero centrando también el caso de Puerto Rico, o sea, pensándolo desde las particularidades de la crisis de la deuda en Puerto Rico y también pensando y repensando todo el marco, no todo el marco, pero pensando el marco decolonial en base a las particularidades del caso de Puerto Rico, que creo que está no muy trabajada dentro específicamente del campo de la filosofía. Entonces, si en el campo de la filosofía no se ha trabajado muchísimo el pensamiento decolonial, o sea, está en crecimiento y feminismos decoloniales y en relación con un pensamiento crítico marxista, quiero también pensar lo que estoy hablando sobre el caso de Puerto Rico, pero estoy en Puerto Rico, o sea, que es un poco interesante hacerlo así, pero quiero también pensar a Puerto Rico desde una perspectiva conceptual, no solamente empírica, no solamente una cuestión de datos y hechos y un fenómeno empírico, pero también algo que esclarece cómo debemos de pensar ciertos conceptos y entonces cuál es el rol de la filosofía en contribuir a esas conversaciones, en contribuir a esclarecer un fenómeno. Entonces, el pedazo que voy a compartir con ustedes del libro es básicamente una reflexión sobre el concepto de crítica que está ciertamente en conversación con Marx y con marxismo, pero desde la teoría crítica de la Frankfurt, pero bien reciente, bien contemporánea, que está en cierta manera saturada de debates acerca de la normatividad. Entonces yo quiero alejarme de ese tipo de acercamiento y hablar sobre rendir cuentas históricas como un punto de partida para pensar una crítica y una que nuevamente está en conversación con Marx, pero también está en conversación con el pensamiento decolonial. Leo. Quiero empezar con dos epígrafes, uno de Marx, en la tarea de la historia, una vez que es la tarea de la historia, una vez que el otro mundo de la verdad se ha desvanecido, establecer la verdad de este mundo. La segunda cita es de Ariana Godreau-Bert. Insistiré en la distancia entre prometer, deberse, y deber. La deuda es una relación social. Ha recibido articulación cosmológica, teológica y económica durante siglos. Sin embargo, en su esencia, la deuda es una forma de vincular, por lo tanto, un vínculo social.
La deuda es una promesa de pago, es un vínculo que ata a un individuo a una población a un futuro determinado, supuestamente independientemente de circunstancias cambiantes. La deuda es, por ende, una relación fundamentalmente ambivalente, lo que yo diría. Es necesariamente bilateral, porque genera un universo de obligaciones entre los partidos, pero al mismo tiempo fundamentalmente unilateral, ya que la promesa de pago instala una asimetría entre las partes. Ariadna Woodrow sostiene que el pago puede generar dos tipos de lógicas sociales. Puede instituir una lógica de captura, castigo y degradación, pero también puede abrir un espacio y un tiempo para rendir cuentas históricas, lo que yo diría como en inglés como un reckoning. La deuda entonces es una modalidad de poder social. Puede explotar la interdependencia, pero también puede generar un espacio y un tiempo para rendir cuentas. La teoría crítica ha explorado el tipo de relación social expresada por la deuda con el fin de articular una crítica del endeudamiento. En este contexto, el endeudamiento es una categoría crítica que tiene potencial diagnóstico y político. Hablar de endeudamiento como categoría crítica es asumir una concepción marxista de la crítica tal como la entendió, como Marx lo entendió en su carta de 1844 a Arnold Ruble, y cito: el trabajo de nuestro tiempo es aclararse a sí mismo el significado de su propia lucha y sus propios deseos. Eso sí. Mientras que pensadores como Marcel Mauss, Nietzsche, Maritza Bazzarato consideran que el endeudamiento es una condición de impotencia, Federica de Logorato, Richard Deans, Janet Reutemann, Angela Metropoulos, entre otros y otras, han argumentado que el endeudamiento se puede tornar en un espacio de subversión y de rearticulación social. Y es esta última propuesta la que hoy quiero evaluar. Evaluó dos versiones de la crítica de la deuda que, siguiendo Marx, entienden el endeudamiento como la subsunción económica de una economía humana. Encontramos por lo menos dos tipos de análisis. El endeudamiento revela vínculos sociales que se derivan de una interdependencia irreducible, o hace posible indicar condiciones materiales e históricas que producen una sociedad reconfigurada por la deuda. El endeudamiento es un lugar de restitución de una interdependencia fundamental o de un rendir cuentas con el potencial de desmantelar las condiciones materiales históricas que produjeron el endeudamiento en primer lugar. Mientras que la primera versión se basa en una teoría de reconocimiento, la segunda considera el endeudamiento como un fenómeno netamente histórico. Una crítica histórica, en vez de normativa de la deuda, yo quiero argumentar, responde mucho mejor a las condiciones del endeudamiento, permitiendo una evaluación de las posibilidades subversivas. Hay sillas por acaso, siéntanse en confianza de venir por acá. Como veremos brevemente, y quiero hacer una referencia bien breve al caso de Puerto Rico, podemos decir que esas condiciones emanan de una colonialidad neoliberal que captura y gobierna a través de la deuda. Un enfoque histórico más que normativo se abre una crítica colonial de la deuda, ya que responde a las necesidades de pasar de unas deudas económicas a unas deudas históricas, y en efecto, unas deudas coloniales. Bueno, David Graeber, marxista anarquista, que escribió un libro sobre la deuda, examina la deuda en base a la relación entre las economías y las economías humanas, que se llaman las economías humanas, la economía de la obligación y las acciones. Esta discusión que voy a brevemente repasar aclara la asimetría distintiva de la deuda como un vínculo social. Graeber esboza tres, lo que él llama principios morales en los que se fundan las relaciones económicas, lo que él llama comunismo, que es lo vemos en un momento, jerarquía e intercambio. Lo que él llama comunismo es, él dice, cualquier relación que funcione según el principio a cada uno, según sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades. Y ese, según Graeber, es el fundamento de toda la socialidad humana. A menos que el otro sea considerado un enemigo, si la necesidad es suficientemente grande y el costo es razonable, el principio aplica.
Graeber no está hablando de reciprocidad, sino de la igualdad implícita en el reconocimiento que la otra persona simplemente haría lo mismo. El comunismo representa la prioridad de preguntarse, dice, de preguntas inmediatas y prácticas de quién tiene acceso a qué tipo de cosas, bajo qué condiciones. El intercambio, por otro lado, se basa en la equivalencia, según Graeber. Sin embargo, la equivalencia nunca es exacta. La competencia es intrínseca al intercambio. El intercambio requiere que ambas partes mantengan cuentas. A diferencia del comunismo, que no tiene restricciones temporales, las relaciones de intercambio pueden ser canceladas. Cualquiera de las partes puede poner fin a ella en cualquier momento. Si el intercambio es una interacción que puede ser completada, también puede poner fin a la relación social entre las partes. Completar un intercambio libera a los individuos de vínculos económicos y sociales, según Graeber. La equivalencia, por ende, es doblemente formal. Hay más sillas acá al frente si alguien se quiere sentar. La equivalencia es doblemente formal, entonces. Abstrae de la relación social hasta el punto de poner fin a toda relación, así como de la inconmensurabilidad de los objetos y el trabajo que encarnan. La jerarquía es una lógica del precedente. Líneas de superioridad e inferioridad expresan una expectativa a partir de un momento determinado. La jerarquía es lo opuesto a la reciprocidad, entonces. Carece de vínculos sociales, aunque las líneas de superioridad ya no se mantengan por la fuerza. Es una relación entre personas que no tienen relación social, por ende, así sea que estemos hablando de un saqueo o una caridad desinteresada, Graeber dice. Ahora, el punto aquí es que, según Graeber, la deuda es siempre una combinación de igualdad y jerarquía. La deuda requiere, él dice, una relación entre dos personas que puedan ser potencialmente iguales. Las partes no están actualmente en un estado de igualdad, pero hay alguna manera de resolver las cosas. La deuda es un intercambio que no ha sido completado. Durante el tiempo que la deuda permanece sin pagar, la lógica de jerarquía se apodera, él dice. La lógica de intercambio hace que el pago de la deuda y la cancelación sean inherentes a la misma relación, él dice. Por lo tanto, no existe una deuda que no pueda ser pagada o cancelada, una relación que no pueda ser restaurada. Esto es crucial para entender la moralización de la deuda, de las deudas económicas. La deuda es una cosa negativa, supuestamente, porque implica, es negativa porque implica la capacidad de pago. Pero la lógica de jerarquía así coloniza la lógica del intercambio, que ambas son unas lógicas que en realidad distorsionan la socialidad, de acuerdo a Graeber. Y la deuda es una combinación de igualdad y jerarquía, no solamente porque se basa en una interacción entre iguales que aún no ha llegado a un buen término. Se supone que el deudor pueda devolver lo que se debe, que el deudor sea responsable de su propio destino. Las deudas económicas entonces asumen que, él dice, todos comenzamos como individuos que no se deben nada. La deuda financiera económica representa una colonización de la igualdad por la lógica de intercambio e intensificada por la lógica de jerarquía. Para Graeber, el intercambio es el factor clave al especificar la naturaleza de las deudas depredadoras. La deuda reduce, él dice, la cooperación humana a números. Las deudas depredadoras entonces requieren resistir esa reducción. Ahora bien, Graeber enfatiza el intercambio minimizando la jerarquía distintiva de la deuda. Y esto, en mi entender, neutraliza una crítica del endeudamiento. Si la deuda es una relación que entrelaza la igualdad y la jerarquía, entonces es una relación cuya socialidad ha sido evacuada. En lugar de una instrumentalización, yo diría que la naturaleza bilateral de la socialidad se vuelve unilateral. Las expectativas de reciprocidad se descartan o se desarticulan. Mientras la igualdad está mediada por la lógica de intercambio, el intercambio, yo diría, está mediado por la lógica diferenciadora de la jerarquía, que instituye distinciones superior e inferior, que permite lógicas de captura, y esas distinciones son raciales, de género, etc. Y implementa una lógica de captura a diferentes poblaciones con diferentes efectos más o menos sencillos. Enfatizar esta simetría ayuda a rastrear las lógicas de captura, así como las lógicas de restitución o recuento que se generan.
quiero mirar dos ejemplos de acercamientos a la deuda que, basándose en Marx, desarrollan estas posibilidades críticas. Primero el reconocimiento y luego la cuestión histórica y desde una perspectiva de una crítica de la economía política. Y quiero enfatizar que en el libro, en esta parte del libro estoy hablando de Marx como en un acercamiento al concepto de crítica, pero en otras partes lo hablo más puntualmente en el sentido de desde una perspectiva de una economía política y no en un sentido del concepto de crítica. Todavía quedan por lo menos dos asientos a partir. Federica Gregorato lee los comentarios del joven Marx sobre James Mill con el fin de articular lo que ella dice son los fundamentos normativos de una teoría crítica de la deuda. Si la deuda es fundamentalmente una relación asimétrica, esta conlleva una reflexión sobre el poder social. Una teoría crítica de la deuda requiere un análisis de la distorsión de la socialidad que tal asimetría representa. Por ende, requiere un acercamiento normativo a la deuda, según él. Gregorato lee a Marx en contra de Mauricio Lazzarato. Lazzarato, voy a volver a él en un ratito, entiende la deuda no solo como un aparato de captura, depredación y extracción, sino también como un mecanismo de subjetivación y sujeción distintivo del capitalismo financiero. Gregorato enfoca su análisis en la discusión de subjetivación, argumentando, o sea, la discusión de Lazzarato de subjetivación, argumentando que carece de una concepción de una relación intersubjetiva que requiere la producción de lo que llama Lazzarato el hombre endeudado. Al no discutir la relación entre deudor y acreedor, Lazzarato asume que el acreedor es poderoso y que el deudor impotente. Eso es lo que ella quiere criticar. Bueno, voy a mirar un poco a Marx y exactamente por qué ella mira esos textos tempranos de Marx. Marx articula la naturaleza del dinero como una forma de alienación. La esencia del dinero, sin embargo, no es que la propiedad se aliene en ella, él dice. Más bien, la actividad mediadora, el acto humano social de producción e intercambio se convierte en un atributo del dinero. Entonces, el joven Marx. El dinero torna los lazos sociales en contra de ellos mismos, estableciendo la relacionalidad monetizada como algo más allá de los individuos. Los lazos humanos así se convierten en una abstracción. En el crédito, sin embargo, parecería que la alienación fuera abolida. El crédito parece restablecer los lazos humanos, debido a que el crédito requiere confianza, enfatiza la interdependencia entre el acreedor y el deudor. Sin embargo, esto es meramente una apariencia, dice Marx. El crédito es, y cito a Marx, el juicio económico sobre la moralidad del hombre. En el crédito, el hombre mismo se ha convertido en mediador del intercambio, no como hombre, sino como modo de existencia del capital y del interés. El crédito convierte a los individuos mismos en un medio de intercambio. Se aprovecha de los lazos de confianza. Es el epítome de la rearticulación de los lazos sociales a la luz de la lógica del intercambio. Entonces Gregorato quiere enfatizar ese momento en los textos tempranos de Marx. Ahora, sin embargo, para Marx, el crédito es y hace mucho más. El crédito y la deuda hace mucho más. El crédito es la institución y el mantenimiento de una asimetría fundamental. Reinscribe la asimetría distintiva del capital. Los lazos de confianza se convierten en una oportunidad para impulsar aún más la antítesis, él dice, entre capital y trabajador. El crédito es una oportunidad para que los ricos acumulen riquezas, mientras que los pobres se encuentren a la, y cito, discreción arbitraria de los ricos y que confirman o niegan su existencia. Aunque el crédito parece estar basado en la confianza, es una forma de ejercer poder porque vincula a los pobres con los ricos, los trabajadores con los capitalistas. Lo que es más, un hombre sin crédito, él dice, se considera que no posee confianza, entonces no hay reconocimiento. Es un mal hombre, añadiendo insulto a la lesión. El crédito, por ende, la deuda, convierte a los pobres en una moneda falsa. Él dice que se ve obligado a buscar el crédito por cualquier modo o por cualquier medio. Finalmente, el crédito convierte al Estado en un juguete de negocio.
ese es Marx temprano, en 1843. No estoy cambiando el texto en términos de género y nada, porque voy a hacer un análisis más enfocado en género y raza más adelante. Gregorato entiende la deuda como una relación asimétrica. Recordar que ya he recalcado eso. Ella destaca la reducción de la socialidad en el intercambio y argumenta que toca aclarar la distorsión de esa relación de reconocimiento que mejor define la naturaleza humana. Marx cierra sus comentarios ciertamente con una articulación idealizada de la interdependencia. En la producción humana, él dice, cada uno habría afirmado a sí mismo la otra persona. La producción humana no solo sería una manifestación de mi vida, él dice, habría mediado la naturaleza esencial del otro y habría servido como un mediador entre él y la especie. Así vista, la interdependencia nos permite rastrear la distorsión de la socialidad en la deuda, según Gregorato. Ahora bien, Gregorato argumenta que en lugar de unilateral, el poder siempre es relacional. El que somete necesita al sometido. Por ende, la dependencia requiere, ella dice, procesos de subjetivación que producen y gobiernan necesidades y deseos, vinculando así al deudor y al acreedor. La deuda es una forma de dominación, ella dice, cuando el poder del acreedor resulta de la imposibilidad para el deudor de contrarrestarlo. Esas son sus palabras. Sin embargo, dada la naturaleza relacional del poder, el deudor no es impotente. La dirección del poder puede ser invertida. Esta inversión restaura la interdependencia, según ella. En mi opinión, argumentar en contra de la concepción del deudor como impotente es sumamente importante. Sin embargo, quiero resistir la premisa de que la comprensión de la naturaleza de la deuda requiere una explicación de la normatividad interna de los vínculos sociales. Que para ser clara, no estoy argumentando en contra de la interdependencia como base de la socialidad humana o como objetivo último de prácticas emancipadoras o subversivas. La preocupación aquí es la necesidad de un fundamento normativo para una crítica de la deuda, uno que idealiza la interdependencia. Asumiríamos que la normatividad está exenta del ejercicio del poder distintivo del capital. Esta suposición da primacía a la restitución de la interdependencia sin antes desarticular las condiciones materiales, no solo productivas de la deuda, sino que son deudas reflejadas en deudas económicas. Al carecer de un rendimiento de cuentas históricas, dicha restitución puede ser vacía, normalizadora o violenta. Como Angela Mitropoulos argumenta, sin desmantelar jerarquías que son deudas, y siempre son las jerarquías de raza, género, que son deudas, la restitución puede reproducir formas de socialidad que afirman, y cito a Mitropoulos, una distribución legítima de la propiedad y el derecho, intercambio contractual como la forma de relación, la productividad como premisa y promesa de toda relación, y de las homologías subjetivas de los contratos matrimoniales, salariales, sociales, etc. Sostengo que el endeudado revierte su presunta impotencia a través de prácticas de subversión que rinde cuentas o que pide rendir cuentas. La deuda abre un espacio de subversión que permite fiscalizar asimetrías concretas, aquellas instituidas por condiciones materiales históricas, no solo productivos de la deuda o que producen la deuda económica, sino que son deudas consumadas en deudas económicas. Cualquier concepción de socialidad normativa debe ser elaborada en un segundo paso, a través de un recuento histórico y como resultado de un proceso político en el cual se disputan los términos en la marcha, rindiendo cuentas. Voy para el segundo modelo. Según Richard Dins, el lenguaje especulativo del joven Marx no nos permite entender la deuda como, y cito, hay un asiento si lo quieres, y cito, constitutiva del cuerpo social, registrado como un conflicto material. Así lo cita. Pensar la deuda desde la crítica de la economía política permite rastrear la deuda como un producto de ese conflicto material.
Además, Marx sostiene que encontramos perspectivas radicales en los bordes más avanzados de la lógica capitalista, según Dinz, y la deuda es uno de esos bordes. En el Grundrisse, Dinz escribe, Marx ofrece un retrato ilusorio del capitalista que piensa que el trabajador le debe una obligación al capital por el hecho de que está vivo. Dinz extrae este momento para discutir el endeudamiento en el Capital, o sea, en el libro Capital, donde la deuda está vinculada, según su lectura, a la acumulación primitiva. La acumulación primitiva traza la historia del cercamiento, la esclavitud, el robo y el asesinato, esas son palabras de Marx, que explica la acumulación originaria del capital. Describe la historia de la creación del trabajador a través de un proceso de liberación, ¿verdad?, entre comillas, porque no es una liberación, de una manera muy precisa, de cualquier modo de producción propio para poder vender su labor. Dinz destaca que la deuda es el resultado de la creación de sujetos liberados de las obligaciones feudales y de la esclavitud. Dada la liberación del trabajo de los lazos tradicionales, la deuda es ahora una obligación. Pero claro está, se trata de una obligación forzada. En el Capital, entonces, la deuda es la pérdida de la autosuficiencia, dice Dinz. El punto, sin embargo, no es rastrear la dependencia per se, sino los modos de expropiación, de captura y miseria inducida, que también se manifiestan, aunque no primariamente como dependencia, en el sentido que estábamos hablándolo con Gregorado. Esta historia de orígenes permite a Marx resaltar el proceso de confiscación que se repite en un sistema que se nutre de la crisis. La deuda es precisamente lo que el capital da, por supuesto, en todos los niveles. Esas son palabras de Dinz. La vinculación del trabajador a la lógica del capital no es una cuestión de subjetivación, sino de expropiación. Bueno, no solo de subjetivación, de expropiación. La deuda indica un cercamiento primario del cuerpo vivido, dice Dinz. La captura incluye el espacio y el tiempo, la tierra, y la torna en conceptos de propiedad, por ejemplo, pero también el cuerpo y la posibilidad. No es solo una cuestión de expropiación de la tierra, sino también la captura del cuerpo racializado y articulado en términos de género. El trabajador está ligado al capital no solo por el contrato que une el trabajo y el derecho, sino también a la siempre presente amenaza del empobrecimiento y la miseria. Esto es, por supuesto, una miseria inducida. Un ejemplo del legado de la acumulación primitiva es entonces la noción del ejército industrial de reserva, según Dinz. Este concepto esclarece la socialización de la miseria. Explica la necesidad creciente de una población trabajadora que es superflua, indispensable. Dicha población se ocupa de las necesidades cambiantes de la autoexpansión del capital mediante la creación de una masa material humana siempre lista para la explotación. Con esta discusión, Marx hace dos puntos. Primero, que un ejército de trabajadores sirve para consolidar la explotación. La creación de una población excedente relativa es el pivote sobre el cual funciona la ley de oferta y demanda del trabajo. La improductividad producida es clave para la simetría distintiva del capital. En segundo lugar, la creación de un sector improductivo somete a trabajadores y trabajadoras a una lógica de deuda. Ser dispensable es una condición a la que están sometidos todos los trabajadores. Sin embargo, se expresa más precisamente en reservas flotantes, latentes y estancadas de trabajadores improductivos e inactivos. El punto aquí es que esos cuerpos improductivos solo pueden alimentarse sometiéndose a la ley de la deuda. Esto es Dinz. Voy a jugar con este análisis un poco en un momento. La deuda es el legado del cercamiento, el enclosure, entonces, según Dinz, ya que es un modo de vinculación que socializa la captura. Es un vínculo que expresa una lógica diferente de la reducción distintiva al intercambio. El joven Marx argumentó que el crédito distorsiona la socialidad para perfeccionarla. El dinero reduce la socialidad a una abstracción susceptible a la lógica del intercambio.
En el capital, el endeudamiento no es una posición formal o espiritual, no se trata de una obligación de expresar todo en la forma de valor, se trata de una simetría que sujeta tal reducción a una lógica diferente. Bajo condiciones capitalistas hay, y este DIMS, hay créditos sin deuda para unos pocos que pueden ejercer el poder de inversión sin la rendición de cuentas, y deuda sin crédito para muchos, que sufren las consecuencias sin tomar decisiones. Mitrópolos argumenta en contra de lo que ella llama un enfoque genealógico, alegando que no representa un avance sobre la rectificación normativa distintiva de las teorías del reconocimiento. Ella sostiene que la genealogía hace auténtico un poder autentica el poder a través de historias de origen y su transmisión, estableciendo una fundación naturalizada. Un enfoque genealógico pretende, ella tiene una idea muy precisa de qué es la genealogía aquí, pretende reconocer a quién y qué debemos nuestra existencia, pero al hacerlo busca establecer ella dice, límite entre lo que es excesivo y lo que es propio. Es pues un medio de discernir el legítimo ordenamiento y transmisión de la propiedad, del dinero, del derecho, de la deuda, que reproduce el mismo sistema. Por el contrario, Mitrópolos sostiene que la tarea es interrogar, ella dice, líneas de endeudamiento, para rastrear, ella dice, las infraestructuras plausibles en la composición de demandas políticas. La precaución de Mitrópolos es muy importante. Sin embargo, cualquier teoría crítica de la deuda, yo diría, requiere precisamente rastrear a quién y a qué debemos nuestra existencia, una existencia precarizada. Este rastreo no es una cuestión de establecer un único lineaje. Se trata de una historia de conflicto material. La posibilidad de subvertir la supuesta impotencia del endeudamiento radica precisamente en ella. Se trata pues de aclarar las deudas en su doble realidad, económicas e históricas. Rendir cuentas históricas aclara la deuda en cuanto a modalidades de captura pasadas y presentes. Rendir cuentas, o lo que yo llamo en inglés reckoning. Como todos aquí sabemos, Puerto Rico tiene 74.000 millones de dólares en deuda de bonos y 49.000 millones de dólares en obligaciones de pensiones sin fondo. La deuda funciona como un aparato de captura, sostiene Mauricio Lazzarato. El neoliberalismo, un conjunto de políticas económicas, busca trasladar el costo de la reproducción social a las poblaciones, implementando una versión de la ideología liberal de la responsabilidad personal. La crisis de la deuda intensifica el proyecto neoliberal en dos sentidos. Mientras que el neoliberalismo convierte al Estado en un aparato de captura que sirve a los ricos, las corporaciones y los acreedores, la crisis expande esta conversión externalizando la deuda de los bancos, las empresas, el Estado mismo. Intensifica dicha transformación agobiando a aquellos y aquellas que se tienen que endeudar para satisfacer las necesidades básicas como la vivienda, la atención médica, la educación, y quienes deben asumir el cargo de la deuda pública a través de impuestos regresivos y obviamente la exención del contributivo a corporaciones, etc. y la austeridad. La subjetivación dentro de las economías de la deuda se basa en el valor de la responsabilidad personal de la ideología neoliberal. Vemos aquí una nueva forma de subjetividad, según Lazzarato, lo que llama el hombre endeudado. Voy a retener hombre aquí. La subjetividad neoliberal ya no es una cuestión de homo economicus como empresario. Se trata de asumir y amortizar la deuda acumulada en el consumo y transferida a las poblaciones a través de, por ejemplo, impuestos regresivos, la austeridad, etc. El sujeto empresario es necesariamente un sujeto endeudado. Solo puede funcionar como capital humano al endeudarse. El endeudamiento, sin embargo, es una forma de subjetividad abyecta. Eso es lo que él realmente enfatiza.
El hombre endeudado es un sujeto neoliberal fracasado, una empresa fallida. Endeudamiento es equivalente a culpabilidad. El hombre endeudado, por ende, es culpable y por ende, vinculado al destino del capital, dado su fracaso. O sea, es listo para pagar. En Puerto Rico, la crisis de la deuda vincula a las poblaciones al destino del capital, estableciendo que son sujetos económicos fallidos. Sin embargo, en Puerto Rico el endeudamiento no es solo el destino de sujetos neoliberales fallidos, que no es un accidente, ¿verdad? Es parte de la reconfiguración del neoliberalismo por la crisis financiera, según Lazarato y el análisis que él hace. El destino de los sujetos coloniales, en Puerto Rico, o sea, el endeudamiento no es solo el destino de sujetos neoliberales fallidos, pero se podría decir que es el destino de sujetos coloniales fallidos, que afirmaron supuestamente una autonomía ligada a una supuesta prosperidad económica con la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Como mecanismo de captura, la deuda es una forma de colonialidad, para hablar con Aníbal Quijano. Como mínimo, el colonialismo se refiere a una forma de subordinación política jurídica. Colonialidad se refiere a jerarquías de raza, género, clase producidas por una historia colonial, pero que exceden el colonialismo como un proyecto político jurídico. La deuda entonces es una forma de colonialidad que se nutre de la condición colonial de Puerto Rico. Si consideramos las medidas de austeridad implementadas en respuesta a la crisis de la deuda, vemos por qué debemos pensar la deuda no solo como un aparato de captura, sino también como una forma de colonialidad. Reflexionando sobre la deuda, la austeridad y la colonialidad en Puerto Rico, Ariadna Godreau pregunta si se permitirá que la deuda sea constitutiva o será subvertida. Muchos de ustedes sabrán que ella sacó un libro hace poco, Las Propias, pero un poquito de lo que yo voy a hacer aquí también sale del Q&A de una presentación en el coloquio de la Universidad de Mayagüez en el 2000, hace 2 años. Godreau explora la lógica de pago, distinguiendo entre una lógica de cobro y una lógica de lo que yo he estado llamando un rendir cuentas históricas, un reckoning, que adjudica responsabilidad. El pago, según Godreau, puede generar 2 tipos de lógicas sociales. Puede instituir una lógica de captura, castigo, degradación, pero también puede abrir un espacio y un tiempo para rendir cuentas en torno a lo que se debe. Es decir, cobrar una deuda económica puede implicar una dinámica de persecución, que dice, pero también puede ser una oportunidad para rendición de cuentas históricas. Rendir cuentas históricas sería saldar deudas inscritas en jerarquías de raza, género, clase, rechazando a su vez el pago de una deuda económica. La lógica de cobro sería dirigida entonces a los culpables, es decir, responsables de una deuda del capital, mientras que se hace un recuento de deudas históricas inscritas en jerarquías vigentes. Sin embargo, saldar una deuda no es una cuestión de perdón y una simple cancelación. Se trata más bien de confrontar, asumir y desmantelar jerarquías inscritas en y reproducidas por unas deudas económicas. Saldar deudas históricas rechazando el pago de las deudas que nutren la colonialidad neoliberal radica en el hecho de que, con respecto a las deudas del capital, como ella dice, nosotras no nos debemos a nadie. Esto no quiere decir que no hayan deudas a pagar. En cambio, aquellos a quienes uno no se debe, refiriéndose aquí a la deuda del capital, son precisamente aquellos con quienes se puede resolver deudas económicas. Perdón, desmantelar deudas históricas producidas por el capital. El endeudamiento se podría subvertir, entonces, a través de una rendición de cuentas que invierte la lógica de la deuda de varias maneras. Uno rinde cuentas en torno a jerarquías de raza, género, clase que repiten una historia de expropiación en lugar de rendírselas en torno al capital y una deuda económica. Rendir cuentas históricas subvierte la obligación de pagar, así como el impulso individualista en tal obligación. Así también se subvierte la moralización de la deuda, que funciona como un aparato de subjetivación y sujeción. La colección se subvierte convirtiéndola en un hacer responsable a aquellos individuos e instituciones que despliegan la deuda como un aparato de captura.
El rechazo a pagar no es pedir perdón, no es dejar ir una obligación. Si se puede decir que saldar deudas restaura la socialidad, es tomar el poder de vincular para desmantelar las asimetrías, las jerarquías presentes. Si se puede decir que saldar deudas restaura la socialidad, es porque las deudas históricas son asumidas horizontalmente. Con aquellos y aquellas con quienes las deudas económicas se subvierten, es decir, con aquellos y aquellas que las jerarquías se desmantelan. Se comienza a pasar un papelito de ya. Godreau considera sus reflexiones como una contribución a una pedagogía de las endeudadas, no solo el hombre endeudado, pero las endeudadas, y procede a rastrear la relación entre deuda, austeridad y colonialidad como parte de la feminización de la pobreza. Las asimetrías inscritas en una pobreza racializada y de género es el punto de partida para una crítica de la deuda. La austeridad proviene de la deuda. La deuda es un aparato de captura que reproduce la colonialidad neoliberal. La colonia, Godreau sostiene, es lo que sucede en repetidos actos de captura. La vida endeudada, ella dice, es la continuación de la condición colonial. La operación de la deuda se esclarece considerando la producción de abyección y del ser dispensable de la mujer cis y transracializada. En otras palabras, Godreau parte del cuerpo más impactado y la población más impactada por la austeridad, la deuda y la colonialidad. La mujer cis y transracializada es responsable de llenar las lagunas creadas por la austeridad. Su participación no cuenta, Godreau, en términos de las decisiones sobre recortes presupuestarios que afectan todos los aspectos de su vida y cuentan para asumir las lagunas en el trabajo físico y emocional, el tiempo, los recursos, su cuerpo, necesidades materiales, el cuidado de otros, etc. Godreau examina lo que ella llama la pornografía de la austeridad, la cual tiene dos elementos, la condición colonial y la pobreza de fotos y números. La condición colonial rastrea modos de captura, mientras la pobreza de fotos y números rastrea la reducción económica susceptible a la manipulación tecnocrática. La condición colonial hace que la deuda no sea visible como aparato de captura. En las medidas de austeridad, sin embargo, tal invisibilidad gana visibilidad, ella dice, pornográfica. Se visibiliza la reducción de la experiencia vivida de la mujer endeudada a fotos y números, el pietaje y la estadística. La reducción no es entonces de una socialidad fundamental, sino una cobertura que expone una pobreza inducida. Y ella dice, una pobreza que debe ser entendida precisamente como vulgar, porque es inducida. Debido a que la cartografía de la deuda, como ella dice, implica fundamentalmente un mapa del cuerpo individual y colectivo racializado y articulado en términos de género, subvertir la lógica de pago es un regreso al cuerpo, ella dice. Representa un regreso a, Godreau escribe, espacios de conflicto a descolonizar. Es un regreso para desarticular modos de racialización, por ejemplo, a través de la lógica de captura de la deuda. Las poblaciones son dispensables. Es un regreso a una historia de captura para tematizar, asumir y desmantelar las jerarquías reconfiguradas por el endeudamiento, intensificadas por el endeudamiento. La hipervisibilidad de la colonialidad permite exponer las diferencias producidas por las formas distintivas del capitalismo neoliberal financiero de marcar como dispensables a sujetos y poblaciones específicas. Ilumina las deudas históricas que deben ser saldadas. Aclara así la tarea que se ha de realizar. Tomar el poder de vincular, desmantelar deudas históricas y no quedarnos solamente en las deudas económicas. Este es un espacio de conflicto que se dirige a mucho más que la deuda económica, entonces. Aborda la historia de la articulación de jerarquías de raza y género que subyacen el éxito o el fracaso del proyecto neoliberal. Para concluir, quiero recordar la definición crítica del joven Marx, la definición de la crítica según el joven Marx. El trabajo de nuestro tiempo es aclarar a sí mismo el significado de su propia lucha y sus propios deseos.
Marx enfatiza los objetivos prácticos de un análisis de la realidad social. Enfatiza así la articulación de posibilidades implícitas en la realidad. En el caso de la deuda, la crítica comienza con un recuento del endeudamiento e intenta encontrar posibilidades subversivas. Esto no quiere decir que el endeudamiento es subversivo en sí, para nada. Por el contrario, es sugerir posibilidades posibilidades a partir de sus condiciones específicas. Una crítica histórica más que una normativa hereda mejor la concepción de Marx, ya que enfatiza la doble realidad del endeudamiento, deudas económicas e históricas, en nuestro caso deudas coloniales. Responde así mejor a las condiciones de la colonialidad neoliberal y hace posible una crítica decolonial de la deuda. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar. Sí, se abre el espacio para la discusión y preguntas. Pueden participar. Preguntas, comentarios, críticas. Gracias. Ok. Me pensé que había una mano, pero no. Tú no estabas haciendo una señal. Pues me interesa mucho si has pensado, o las autoras que trabajan en estrategia específica, me interesa el vínculo de pasar, o sea, que un primer paso a una crítica, un acercamiento crítico al endeudamiento es el traducirlo a una relación social moral. Ese aspecto de generar, o sea, de cómo la deuda transforma una relación social o nos convierte en capital humano, pues de tomar ese aspecto moralizante que, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Cuando mis papás perdieron la casa, mi papá lo asume como un fracaso propio, personal, no como parte de un asunto sistémico, sino como yo como profesional fracasé, no pude trabajar, etcétera, etcétera. Fracaso yo personalmente, entonces se da esa relación de convertir ese sujeto en un sujeto que no existe, que no es confiable, que por lo tanto no tiene ya posibilidad de interacciones sociales. Pues me interesa si hay estrategia, sacándole punta de ese aspecto moralizante, si la autora trabaja en estrategias de cómo transformar ese aspecto desde lo moral, desde la relación social, para hacer una crítica a la deuda. O sea, cómo virar la tortilla para que se convierta entonces en algo colectivo y no solo como un fracaso personal. Sí, una pregunta súper importante. Bueno, es que los autores y las autoras que estaba leyendo, que como están más afiliados al concepto de reconocimiento, entonces te van a dar unas estrategias distintas. Por eso yo quería como ver un poco cómo se resuelve la cosa dependiendo de dónde lo entras teóricamente hablando. Porque, o sea, sería como restablecer la socialidad para esclareciendo que ese fallo, supuesto fallo, es una expresión de todo un sistema social. Pero lo que a mí me interesa mucho más, en vez de como un análisis normativo de cómo restablecer la socialidad afirmando un fallo como un fallo social, y entonces pasando de ahí como a una rearticulación que todavía sería, bueno, entonces cómo vamos a redistribuir las riquezas, cómo vamos a asegurarnos que la deuda no funcione de esta manera dentro de un marco de las estructuras dadas. Me interesa mucho más la proposición de las otras autoras y autores que quieren mirarlo desde una perspectiva histórica y que creen que es un espacio de subversión. Entonces, precisamente, y es algo que no sé, yo he visto también en ciertas conversaciones acá, y por eso y citando a Godreau, pero en muchas otras conversaciones que he visto en Puerto Rico, de la posibilidad de subvertir la culpabilidad de
un sinnúmero de prácticas de resistencia, que sería utilizar la moralización de la deuda como espacio para, en vez de referirse al endeudado como culpable, invertirlo y decir, no, el culpable es el sistema social. Y no solamente, yo creo que entonces hay como dos pasos a seguir, según alguna de las autoras que estaba trabajando. No solamente quedándose en deudas económicas, pero rastreando deudas históricas. No solamente el significado tan importante de una cuestión de auditoría, pero las auditorías y las fiscalizaciones de un sistema social más amplio que la deuda en sí. O sea, utilizar esa necesidad de una auditoría de la deuda para hacer una auditoría de las jerarquías reproducidas, instaladas y reconfiguradas, o sea, instaladas, reproducidas y reconfiguradas por la deuda económica actual, pero que, o sea, vienen de todo un lineaje colonial, y que, bueno, entonces son jerarquías de raza y género. Entonces es desmantelar todo un sistema social, pero bien concretamente depende a los impactos diferenciados de, por ejemplo, la austeridad. O sea, es ese paso de un análisis de las deudas económicas y la necesidad de una auditoría y de una fiscalización en un contexto económico a un contexto histórico. Entonces, ¿sabe? Lo importante entonces la subversión entonces recae ahí en desmantelar ciertas jerarquías, básicamente esclareciendo que las poblaciones más vulnerabilizadas, o sea, son las poblaciones que la reproducción del sistema capitalista requiere para su reactivación, etc. Pero, o sea, no hay como un plan en nadie, no solamente porque son mayormente filósofos y teóricos, etc., pero porque esas cosas se dan, yo creo, y ese es el pensamiento de Marx, y la deuda con Hegel, en cierta manera, que las condiciones dadas y las formas de violencia y precarización son las que trazan actos de resistencia o de interrupción, y son los que determinan las condiciones de resistencia, no rechazándose un poco la utopía o los planes preestablecidos, etc. O sea, que no te puedo, o sea, nadie que yo he estado leyendo ofrece como soluciones, pero ofrece como unos marcos teóricos muy importantes para ver para dónde uno va. Sí. Partiendo de la visión de que la deuda es una relación social mediada por el poder, ¿qué implicación tiene invertir la socialización o restaurar la socialización? ¿Y qué conlleva esa deuda histórica? Si es solamente el aspecto económico o, partiendo de la teoría decolonial, esa deuda histórica incluye mucho más. Quisiera que abundara un poco sobre eso. Que si la deuda histórica incluye también una inversión, como una toma de articulación económica, o entonces pasar de economía o de deudas económicas históricas deja atrás como un enfoque económico. ¿Esa es la pregunta o no? Sí, en ese aspecto en particular de la deuda histórica, Ajá. si esa deuda histórica los autores se refieren, o usted entiende, que es exclusivamente el elemento económico, o hay otros elementos partiendo de la teoría de la decolonización. Claro, o sea, sí, yo por lo menos, en mi entender, y lo que yo encuentro interesante y poderoso del concepto de colonialidad de poder de Quijano y las variaciones en el campo de pensamiento decolonial y feminismo anticoloniales, y que también muy endeudados a el black feminism y el pensamiento de la interseccionalidad. O sea, no podríamos como identificar, o caeríamos en otros problemas si identificamos solamente las operaciones del capital
sin pensar cómo dependen de una instalación de unas jerarquías raciales, de unas categorías raciales y de unas lógicas de deshumanización, de captura, que tienen que ver con la instalación de toda una jerarquía racial y esencial para el proyecto colonial. Y también, o sea, racial, pero también de género. Por ende, yo diría que precisamente por eso tendría que ser bien caso por caso las intervenciones, porque no necesariamente enfocándose solamente en lo económico y sin enfatizar también lo racial y las jerarquías y las violencias de género, vamos entonces a como intervenir de una manera que yo diría que es productiva, o sea, subvertivas, emancipadoras, como lo queramos pensar. Si te entiendo bien la pregunta, más bien que no hay como una, no es un sistema de opresión el que produce todas las violencias de la colonialidad neoliberal, sino precisamente el trabajo de la reproducción del capital a través de todo un esquema de racialización, de la abyección de ciertas poblaciones, de marcarlas como dispensables, etc. ¿Contesté la pregunta? Sí, en parte. Pero la primera parte de la pregunta es ¿qué implica restablecer la sociabilidad? Si Claro. estamos partiendo Exacto. de que esta es una Ya. relación social mediada por poder y como parte del desarrollo histórico de la deuda, entonces la deuda cubre mucho más que no solamente lo económico, cubre lo ambiental, Claro, lo claro, racial, claro. etcétera, que en cierta forma es el fundamento de llegar a la deuda económica. No. Claro, ya. La restauración de la socialidad, en base a lo que yo he dicho aquí, tendría que ser a través de un desmantelamiento de esas jerarquías que son esenciales para la reproducción de las lógicas de captura del capital y especialmente aquí en relación a la deuda. O sea, no es una relación de socialidad en términos de afirmar una interdependencia abstracta, pero es un desmantelar ciertas jerarquías de raza y de género que son nuevamente intrínsecas a la operación de captura y del capital. Entonces, nuevamente, no puedo decir mucho más porque eso en cada caso, ¿verdad? Depende de cómo uno, pero enfatizando solamente lo económico o lo racial o lo de género, sin entender y sin tratar de esclarecer e intervenir en todos los aspectos, entonces puedes reproducir esas jerarquías, impactar otras poblaciones, mujeres, población racializada, etcétera, trans racializadas, y entonces no hemos intervenido de una manera productiva, creo yo. ¿No se queda fuera la construcción del deseo? Desde la moralidad y la construcción teológica ya, desde la idea de la sociabilidad. No estamos hablando en esta lógica circular si dejamos afuera lo que es la imperativa de nuestro diario vivir en este sistema, que es la construcción del deseo, que yo creo que transforma completamente, y curiosamente que Marx no habla directamente, pero es casi implícito la idea de otra vez de la construcción del deseo, la construcción del tal per se, de construcción social o personal, individual. No, totalmente, sí. Sí, parte de todo como el argumento acerca de la subjetivación y la deuda como, o sea, parte de la moralización de la deuda no es solamente bueno, yo fallé, es que yo estoy dispuesto a pagar porque no solamente mis formas de entenderme a mí mismo vis-a-vis un contexto social, pero mis deseos también están de cierta manera implicados en la reproducción de un sujeto endeudado. Entonces, Mitrópolos hace un argumento interesante. Ella enfatiza mucho más
como la cuestión del deseo, porque a ella le interesa, incluso su proposición es que recobremos el crédito, no la deuda, las posibilidades subversivas del crédito, porque el crédito es como ilimitado. Entonces podemos pensar el exceso a través de pensar el crédito. Y entonces ahí se presta entonces hay un discurso mucho más acerca del deseo. Yo enfatizo más la deuda, porque a mí me interesa desmantelar unas jerarquías que también reproducen la experiencia del deseo. O sea, yo no pienso que el deseo es una cosa abstracta, pero nuevamente como también o sea, hay que pensar el deseo en relación a cómo opera el género, etc. No, tú que llevas rato. Llevas rato ahí, te están brincando. No, estoy tratando de pensar cómo, de forma estratégica, a partir de lo que tenemos, ¿no? De los diferentes iniciativas o movimientos en Puerto Rico alrededor del tema de la deuda. Claro. Obviamente lo estás trayendo de una manera mucho más amplia y crítica. Estoy pensando específicamente en el movimiento por la auditoría de la deuda. Claro. Y obviamente hay toda una crítica a partir del derecho, ¿no? Que parte de la premisa de la deuda odiosa. Claro. Y es precisamente tomando en cuenta que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y por lo tanto a la pregunta de quién le debe a quién, de rendir cuentas, pues obviamente la deuda odiosa automáticamente elimina toda posibilidad de nosotros estar endeudados, sino es Estados Unidos quien nos debe a nosotros. Muy bien. Y eso pues de alguna manera pues critica el movimiento de la auditoría de la deuda, pero por otro lado crea, digamos, este debate y dificulta seguir, digamos, tratando de desarrollar un tipo de debate alrededor de la deuda y echar para adelante este movimiento de la auditoría de la deuda que también es necesario. Ok, eso por un lado. Obviamente eso tiene una perspectiva a partir del colonialismo, no necesariamente de la colonialidad. Es decir, es la definición de jurídico-política, Puerto Rico, colonia de Estados Unidos, desde una perspectiva tradicional, jurídica y política, pero no necesariamente tomando en cuenta los procesos de racialización, género, etc. Entonces, pensando estratégicamente, ¿no? Cómo uno pudiera radicalizar un movimiento que ya existe y que está haciendo por lo menos avances en diferentes foros, como es la auditoría de la deuda, no simplemente decir, bueno, eso no toma en cuenta esto, no hay por qué apoyar este tipo de iniciativas, sino cómo uno pudiera pensar o abrir esa discusión. Y me vienen a la mente las comisiones de la verdad que existen, que han existido en Guatemala, que han existido en Argentina, que han existido en diferentes países del resto de América Latina, donde sí, entonces, si bien es cierto que desde un discurso de derechos humanos que puede ser problemático desde una perspectiva de la colonialidad, sin duda toma así en cuenta las violencias a los grupos indígenas, los grupos racializados, históricamente excluidos. Y bueno, nada, yo estoy aquí hablando así, pero estoy viendo cómo tu crítica, digamos, pudiera arrojar luz a los movimientos que ya existen, que no son los únicos los que he mencionado, esos son más bien, digamos, en el discurso que se recoge en las noticias y demás. Hay otros movimientos que parten tal vez desde la colonialidad, pero es decir, cómo pudiéramos estar en esa discusión. Y Federico trajo algo aquí que me parece importante. Entonces la cuestión no solo del deseo, que obviamente también es parte de esas relaciones racializadas y demás, sino también la dimensión ecológica, Claro. que es donde entra en esta discusión. Súper importante. Y sí, no lo he hablado y en realidad no lo he trabajado lo suficiente, pero sí es parte de que no se puede obviar. Pero pienso que, o sea, no tengo en realidad nada que añadir, sino que afirmar lo que acabas de decir, que sería como radicalizar
radicalizar movimientos que ya están vigentes y que están haciendo un trabajo sumamente importante. Por ejemplo, la necesidad de una auditoría que también pueda responsabilizar a individuos, instituciones, pero también pasar, ¿verdad? Pasar a otros aspectos. Incluso, sí, lo de la cuestión de la deuda odiosa, o sea, es interesante porque también es esa cuestión de poder pasar a la relación con Estados Unidos y decirles la deuda a ustedes. Pero también sería radicalizar eso también porque no podríamos quedarnos en pues cancelamos la deuda, pero mantenemos las estructuras que la generaron de todos modos. O sea, ese sería mi punto. O lo que yo quisiera aportar, y me imagino que ya se ha hablado en un montón de sitios, que no soy la única. Quería también, sí hablo sobre la cuestión no de comisiones de verdad exactamente así tan preciso, porque en realidad parte de la conclusión del libro son las reparaciones. Que precisamente yo querría expandir tu propuesta, y no solamente comisiones de verdad, que sí, comisiones de verdad, pero también pensar reparaciones y pensarlas desde una perspectiva material, o sea, pensarlas desde una perspectiva de económicas y políticas. Pero no, o sea, ¿por qué digo eso? Porque no quedarnos en una cuestión discursiva o estética, en una articulación de memoria de verdad, pero las relaciones materiales y todo el andamiaje que impactan en la vida cotidiana, no solamente de todos los puertorriqueños, pero especialmente de unos más que otros. Entonces, pienso que eso sería algo sumamente importante, porque nuevamente como el punto sería no solamente esclarecer, pero desmantelar las estructuras, los sistemas, las instituciones que producen esas deudas no solo económicas, pero históricas. Y con eso quiero decir todas esas maneras de articular esas jerarquías faciales, de género, etcétera, y que también tienen que ver con las cuestiones ecológicas, porque no es las poblaciones que están más impactadas, no son las que quieren ser blancas, etcétera. Entonces, solamente afirmar y expandir lo que has dicho, y quisiera escuchar más acerca de esta conversación. Pues, gracias por la conferencia. Yo sí me quedé un poco con las ganas de escuchar sobre la decolonialidad. Creo que eso quizás no estuvo tan upfront en la conferencia, porque creo que se consumió mucho tiempo utilizando referentes de Marx, ¿no? Y un poco esbozando el sujeto endeudado desde unos contextos que yo creo que son distintos al sujeto endeudado en una colonia. Entonces creo que ¿verdad? El concepto del endeudado desde marcos eurocentrados, desde la experiencia griega, con la Unión Europea, pues creo que ahí es un poco jalarlo cuando lo que se propone es una crítica decolonial del endeudamiento. Y yo creo que uno de los referentes que si vamos a trabajar el endeudamiento desde una crítica decolonial, me parece muy útil y partiendo de algo que estabas mencionando de pues, los procesos históricos y la importancia de entonces revisitar esos acontecimientos, la experiencia de Haití, ¿sabes? En este hemisferio hablar de deuda pública y no mencionar el caso de Haití como un país, no un pueblo que precisamente en su proceso de independencia lo que es sometido a una colonialidad con la deuda. O sea, ahí queda marcado evidentemente. Entonces quería hacerte un comentario sobre
cuando utilizamos racializados, ¿verdad?, como concepto, y continuamos, ¿verdad?, nombrando sujetos racializados, hay algo también que se está dando a la par, y es la invisibilización de lo negro. En el caso de Puerto Rico, el ser una colonia, y pues siempre una colonia está llena de sujetos racializados, pero partir o describirlo desde esa condición de materialidad, pues entonces disminuye u obvia la violencia antinegra, que es algo que creo que es importante hablar, ¿verdad?, y poner claramente. Entonces, una pregunta que sí te tengo es sobre si ya estamos hablando del sujeto endeudado y pues con lo problemático que puede ser, desde dónde partimos en esa definición, ¿qué sería, ¿verdad?, contraponer ese sujeto o el concepto del endeudado con lo que Fanon trae con el sujeto del dispossessed, ¿verdad?, el desposeído? Particularmente porque entonces traen unas nociones de propiedad privada que aquellos que les gusta meterle a Marx, ¿verdad?, y todo el concepto del capital y la materialidad, pues entonces no. Quien no tiene, a quien lo que tiene lo debe, ¿verdad? Entonces ver el endeudado con el desposeído. Ya. Ok. Muchas gracias por los comentarios sumamente importantes. Sí, o sea, la conclusión que es sobre reparaciones empieza con Haití y todo el caso de Haití. Y entonces pienso que hay algo súper importante ahí acerca de como vamos a llamarlo la reversibilidad de las reparaciones, porque en el caso de Haití se utilizaron, o sea, la independencia de Haití, cobrada con el suceso de una revolución negra de esclavos. Entonces, yo creo el caso más importante para pensar la deuda como colonialidad, porque precisamente se utiliza como un mecanismo de retener la colonia. Es una deuda que se paga, se obliga a Haití a pagar hasta el siglo XX, entrado muy al siglo XX, por el reconocimiento diplomático de Haití como Estado-nación. Entonces, o sea, ahí hay precisamente el mecanismo de deuda como no solamente captura, pero como una forma de colonialidad, es súper importante. Y sí, o sea, como que escogí la parte que no debía haber escogido para presentar, porque el libro quiere precisamente no caer en la trampa de invisibilizar también lo negro y la negrita, o sea, como precisamente ese racializado y no centrar el hecho de que en Puerto Rico el tema de la raza todavía necesitamos mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, o sea que point taken. Lo que pasa es que yo quiero hablar también de Marx, aunque Marx obviamente requiere también una descolonización. Necesitamos hacer como un ejercicio de descolonizar sus textos, porque él obviamente viene de un marco eurocentrista. Pero me interesa también centrar una crítica de economía política y el simple hecho como bien básico en Marx mismo, en el marxismo, pero en Marx, de decir, bueno, hay que, precisamente no es una cuestión de cómo rearticular ciertos aspectos negativos que son contingentes al capital, pero de decir que hay que desmantelar unas estructuras y precisamente unas estructuras que reproducen el capital y por ende el capital mismo. Pero Marx obviamente requiere un análisis o sea, una rearticulación, porque aunque él sí habla sobre las violencias
genocidio, etcétera, en América y esclavitud y todo eso en un contexto de hablar sobre captura y expropiación, no piensa con tanta precisión la articulación y la reproducción del capital como una captura que requiere nuevamente unas violencias que requieren la producción de unas categorías raciales. Entonces, lo desposeído en Fanon, y hemos hablado mucho sobre Fanon en el seminario que estamos dando acá, hemos leído a Fanon, sí, es precisamente parte de lo que yo quiero hacer en otros momentos en el libro, es no pensar tanto en la condición del endeudado como una cuestión dentro de un marco de productividad, pero la producción de un sujeto, una población dispensable, porque es marcada así, pensando basado en la producción de su improductividad. Es como la producción de un sujeto abyecto, precisamente porque está como en las afueras de todo, en las afueras del marco de producción marxista clásico. Y me interesa porque tiene que ver mucho con la criminalización de la pobreza, que es sumamente importante para pensar el caso de Puerto Rico. Pero te debo todo eso, tienes toda la razón. Estás en deuda conmigo. Sí. Sí, gracias Rodrigo por esta charla y esta espacio de conversar. Yo quería seguir con el tema ecológico, ¿verdad? Que es donde yo trabajo, porque creo que es una de las líneas precisamente para ese récord. Y pensamos el concepto de deuda ecológica, no sé si lo has visto, pero es un concepto que surge precisamente de una crítica decolonial, anticolonial y decolonial de la deuda, y surge de los movimientos sociales radicales, socioecológicos en un momento particular, y creo que es un concepto bien importante que te invitaría a que si has reflexionado sobre eso, que compartas algo aquí, y que si no, pues quizás lo puedes seguir explorando, porque creo que es una de las claves aquí en Puerto Rico también para ver cómo el desarrollo colonial, ¿verdad? Ha generado, ha capturado mencionabas el concepto de enclosure, ¿no? Y yo creo que va por ahí, y el concepto de desposesión, acumulación por desposesión, ¿verdad? Y toda esa línea de... Y lo otro es que si habías reflexionado sobre movimientos particulares que hoy en día, más allá de Puerto Rico, yo he leído por ejemplo sobre la paz en Barcelona y cómo han resubjetivizado el sujeto endeudado. Me parece una experiencia súper interesante, no sé si habías encontrado trabajo sobre eso o otros movimientos que te inspiren a filosofar sobre este asunto. Muchas gracias, te invitaría a que nos cuentes un poco más de las deudas ecológicas, o sea, sí lo tengo presente y no lo he trabajado como me imagino tú lo has trabajado, o sea que prefiero darte la palabra a ti en vez de yo decir generalidades. He estado mucho más como enfocada en el caso de Puerto Rico, pero no como para pensarlo como excepción. Pero para pensar sus particularidades y también nuevamente dentro del campo de la filosofía completamente invisible, o bueno, no, hay quizás una o dos otras personas en Estados Unidos donde yo enseño que en filosofía hay mucha gente que está trabajando, Bernat, Ana Santiago, hay gente que ha trabajado los temas muy, José Aquiles Osorio, yo llamaría a Ariadna una filósofa honoraria. Así que he estado como más pendiente, que no quisiera tampoco hablar como en general de algún movimiento que no he estado. Pero si tienes algo que quieres aportar a la conversación que hemos estado teniendo acerca de las deudas ecológicas, que crees que es pertinente, me encantaría que lo compartas con todos. Yo creo que en términos históricos, tú hablabas de trazar
esa genealogía de la deuda, ¿no? Claro. Ideológica y material. Y yo creo que la deuda ecológica es precisamente un concepto que captura ambas cosas. Captura lo material del encerramiento de cómo los recursos en Puerto Rico se extrayeron en una relación colonial, y ideológicamente cómo se constituyó esa ideología del desarrollo y el progreso en Puerto Rico asociado a esa extracción y destrucción de nuestro medio de subsistencia, de nuestro territorio, la patria geográfica, o como le queramos llamar, así hablar. Arturo Mazzola ha escrito algunas cositas bien breves. Yo creo que la deuda ecológica invita también a hacer esa genealogía y documentar esa materialidad de la extracción. Y hay gente que hace estudios donde le ponen hasta, ¿verdad?, dólares y centavos, como están haciendo ahora los estudiosos de las repatriaciones, ¿no?, en el Caribe, ¿no? Claro. Que en algún momento te tienes que meter a ponerle dólares y centavos, y la metodología puede ser bien cuestionable y es problemática esa cosa de cómo le ponemos dólares y centavos a una esclavitud, ¿verdad?, a la deshumanización y a la violencia de la esclavitud, pero pues ahí está el debate, ¿verdad?, en también pues cómo vamos a exigir, cuánto dinero nos robaste ecológicamente, pues nos vamos a meter ahí, o simplemente es plantear, mira, no se ve ecológicamente nuestro país entero que te lo ha ido robando, y yo creo que o sea, nos ha ido desposeyendo de toda una serie de recursos. Bien, que es un ejemplo bien claro, ¿verdad?, de cómo pero y ahora todo lo que viene ahora, ¿no?, es parte de esa deuda ecológica que va a seguir acumulando y acumulando y nada, por ahí lo de los movimientos yo pensaba, porque no sé si algunos de los autores que has trabajado pues hablan de reflexión. Muchas veces los filósofos también entran ahí a ver, ¿verdad?, dónde sacamos inspiración para esta desconstrucción del concepto hegemónico y la práctica hegemónica de la deuda, del endeudamiento. Y por ahí, pues el único que yo he leído es el de la paz, de la plataforma de afectados por las hipotecas, que es un movimiento, ¿verdad?, que surge en respuesta a ese endeudamiento de la gente, a esa desposesión de la gente que estaban siendo sacados de sus casas, que es uno de los temas principales aquí de la deuda, ¿no? También en Puerto Rico, como la gente se está, Luis José Dorre Asensio, otro filósofo honorario, le llama la vida desahuciada. Pero hay otros más, y el movimiento de la deuda ecológica yo creo que también es uno de los que viene de ese movimiento del tercer mundo, del Third World, no me acuerdo, del Third World Network y otra gente. Sí, o sea, muchas gracias. Súper importante lo que acabas de concluir. Sí, y precisamente eso sería como importante, no monetizar algo como esto es lo que nos debe. Sí. Nuevamente es cómo rearticular relaciones materiales y retomar. O sea, y también hay una cuestión económica y también política, pero no se puede, yo diría que no se desliguen, que no sea una cuestión de, bueno, que la toma de decisiones tiene que regresar a las manos de, pero tiene que ser literalmente la tierra, la articulación de recursos materiales, el desmantelamiento de un programa de desarrollo que ve y que articula un concepto de naturaleza como algo para explotar y expropiar, que entonces en ese campo es que tendríamos que ir. Sí. Muchísimas gracias. Sí. No sé si alguien está adelante. Adelante, yo creo que ya mismo estamos fuera de tiempo, pero me encantaría escuchar tu pregunta. Solamente los comentarios. Uno, referente a lo que plantea de la deuda económica, que yo creo que efectivamente él ha planteado la relación económica y la relación entre estados en esta deuda económica, pero yo creo que también tiene otra dimensión que debe tomarse en cuenta, porque a mí me parece que es también parte de la jerarquía de culpabilidad, de la jerarquía de poder, que es la concepción de la naturaleza. Es decir, cómo el ser humano se ha separado de verse él mismo como parte de la naturaleza, y entonces el ser humano explota la naturaleza como algo
al margen de él, fuera del ser humano, ¿no? Y entonces ese elemento yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, que me lleva al otro elemento, que es la concepción del otro. Es decir, las discriminaciones de sexo, de género, de raza, etcétera, para mí tienen una base en la visión del otro y cómo se ha manipulado este concepto del otro y cómo nos vemos nosotros en relación al otro y cómo siempre hacemos una diferencia entre yo y el otro. Entonces hay cómo eso ha sido utilizado, lo cual tiene que ver también con la teoría de la decolonización, cómo se ha utilizado precisamente para fundamentar, sostener y promover todas las teorías de explotación y discriminación dentro de las relaciones humanas. Pues muchísimas gracias por su pregunta.